Bueno, yo soy Juan y estoy encantado de estar aquí. ¿Y por qué he venido aquí? Porque me llamó Alma, me contó un poco lo que estáis haciendo aquí y me propuso que viniera. ¿Y para qué vengo? Pues vengo por decir que yo, aunque vivo en Donostia, en San Sebastián, prácticamente casi todos los meses estoy aquí una semana en Madrid. Entonces, si lo que os voy a presentar os interesa, yo estoy encantado en la medida de mis fuerzas y cuando esté aquí, el cooperar con el proyecto. Sí, el cooperar con el momento de hacer memoria del barrio de Moratalaz. Pues no sé si con eso ya basta. En principio vamos a hacer como una rueda por si tú también quieres comentar el trabajo que haces y luego igual le podéis preguntar también más dudas a Juan del proyecto de Hebras de Paz Viva, que bueno, que es un proyecto que él hace. Te paso el micrófono. Bueno, yo también he venido aquí invitada por Alma. ¿Se me oye bien así? Bueno, no sé. Bueno, porque le comenté que estaba trabajando, llevamos 2 años, soy la promotora de un proyecto de lectura, se llama Lea Lectura Abierta, que es una manera, es un proyecto que trabaja, está completamente focalizado en los lectores y en los nuevos modos y maneras de leer. Entonces, en esa hacemos de la lectura una lectura abierta, experimentamos con nuevas maneras, nuevos formatos, soportes, y para nosotros es fundamental todo el trabajo que se hace no solo dentro de la lectura del libro, con clubes de lectura virtuales, sino también todas las actividades que se hacen alrededor de la lectura. Entonces, de esa manera yo le comenté a Alma que estaba, o sea, a mí me parece que un proyecto de estas características puede encajar muy bien en pues en talleres de experimentación también colectiva, social, de reivindicación un poco comunitaria y cuando ella me dijo que viniese, pues también creo que de la misma manera que la memoria es clave para crear esa identidad, ¿no? Y esos vínculos también y recomponer esos vínculos de comunidad, pues la lectura también lo es, ¿no? Entonces, simplemente deciros, bueno, que soy Luisana Rodríguez, que trabajo en este proyecto de Lea Lectura Abierta y que me gustaría luego presentar un poco más el proyecto y defender la lectura. Bueno, yo creo que no hay que defenderla, pero o sí, hay que defender la lectura como fin y como medio dentro también de todas las acciones sociales que se pueden hacer y comunitarias. Y bueno, pues igual que Juan, ponerme a disposición, porque estaría encantada de poner el proyecto a disposición de pues de Moratalaz Experimenta y luego también las completas conexiones que hay con la memoria, o sea, lectura y memoria, y trabajar la memoria con la lectura y trabajar la memoria o sea, coger un libro que hable de la memoria y extenderlo, y bueno, pues las posibilidades son inmensas. Y bueno, pues eso. No sé si tengo que pasar el micrófono o a que se presente. Yo voy a contar que trabajo aquí en Miguel Delibes y que me acerqué al proyecto más por Memoria de los Barrios, ¿no? Por que ya se ha desarrollado lo de Memoria de los Barrios, que es un proyecto de digitalización de documentos y entonces se ha hecho en otros sitios, se ha hecho en Hortaleza, se ha hecho en La Latina, en Centro, y se le ofreció a Miguel Delibes hacerlo. La persona que estaba de responsable lo aceptó el proyecto y por eso me acerqué. Y ahora también me parece bastante interesante lo de conservar la memoria oral. Ah, Rosa. Nos estamos solo presentando, como somos un grupo pequeño, decir quién eres y por qué estás aquí. Vale. ¿Y cuentas lo de tus alumnos? Vale. Pues bueno, soy Jacinta, vengo del Instituto del Rey Pastor y bueno, allí doy clase de historia. Entonces, bueno, estuve anteriormente en otro centro trabajando en un proyecto de memoria histórica también, con una metodología un poco como de
bueno, de los aprendizaje y servicio, como que la idea de lo que se aprende en el aula salga del aula y repercuta un poco en lo social, pues con esa idea, ¿no?, también de cambio, de visión de comunidad, de hacer barrio. Y entonces, pues cuando me destinaron aquí, bueno, pues también pensé un poco en qué se estaba haciendo en el barrio y cómo podía, pues, conjugar estas cosas. Entonces, pues sí, vi que en la Biblio estaban haciendo lo de Memoria para el Recuerdo, ¿no?, con Ramón. O sea, entonces ya al conocerles, pues dije, me interesaba como colaborar desde ahí. Y luego ya lo planteé en el instituto y se ha formado un grupo de trabajo ahora de, pues bueno, profesores y profesoras que están allí como interesadas también en colaborar. Entonces, pues sí, yo no sé, son un grupo como de, no sé, ¿cuántos serán? Como 8 así de distintas asignaturas, y lo van a poner en práctica. Entonces la idea es ver cómo hacemos las entrevistas, qué formato se les da, qué es lo que se quiere, pues, qué se quiere investigar, o no sé. Es un poco en eso estamos. No sé si os sirve. Hola, buenos días. Yo soy Pedro, soy mediador en el proyecto de Moratalaz Experimenta y también soy vecino de Moratalaz. Me gusta mucho la historia y me parece muy interesante conocer otras formas de relatarla. Y nada, y aquí estoy. Mamá, ¿estoy bien? Hola, me llamo Eva, pertenezco a un colectivo que se llama VFLOS, que trabaja audiovisual con software libre. Estamos hoy aquí para participar y colaborar en la parte del registro de esa memoria. Al final el registro tiene que ocurrir en algún medio, se tiene que dejar en algún medio, oral, escrito, vídeo, audio. Entonces estamos por esa parte, ¿no?, del audiovisual, y nuestra propuesta, además de facilitar que esos registros se hagan, es que se hagan con software libre, pues porque nos parece una tecnología que socialmente aporta muchas cosas, y estamos en esa investigación. Hola, yo soy Sergio, soy uno de los colaboradores del proyecto de Moratalaz en el Recuerdo, y digamos que podría decir, un triple interés en el proyecto, ¿no?, por 3 vertientes. Uno, bueno, soy como licenciado en Historia, pues me parece fundamental conocer la historia del barrio, sensibilizarnos con ella, ver un poco dónde se hunden nuestras raíces. Soy bibliotecario y documentalista, con lo cual también tengo el interés de que eso se recoja, se almacene, se organice, se dé a conocer, tenga disponibilidad para quien tenga interés en ello. Y como vecino de Moratalaz, me he criado aquí, vine con 4 años y aquí, con lo cual pues tengo esa apreciación también personal por el sitio donde me he criado, y bueno, desde ese triple interés estoy colaborando en el proyecto. Bueno, a mí me gustaría que Juan nos contara un poco, porque yo, cuando se habla de la memoria, lo que estoy percibiendo en todo este tiempo que he tratado de conectar al proyecto que vosotros estabais llevando adelante, es que siempre se piensa como en la memoria, bueno, desde la memoria histórica que le llaman, ¿no? O sea, como desde ese planteamiento. Y desde mi punto de vista, mi sensación es que el trabajo que hace el grupo desde el que está el proyecto que mueve Juan, yo noto que hay un enfoque diferente, y me gustaría que nos hablara un poco de eso. Muy bien, bueno, a ver lo que sale. Y yo pensaba presentar el proyecto que llamamos Hebras de Paz Viva, que es un nombre un poco raro, pero que ha gustado, y la gente que lo oye dice, sí, tiene que seguir llamándose Hebras de Paz o Hebras de Paz Viva. Como es un proyecto que se ha desarrollado mucho y ha evolucionado y que está en evolución, pensaba contar un poco cómo empezó y cómo se ha ido desarrollando hasta ahora. Y la importancia que le atribuimos. Realmente, aparte de que era un proyecto como de autor mío,
Yo dirigí 14 años un centro de tratamiento y fundé un centro que todavía existe en Guernica de tratamiento de conflictos y comprometido con la memoria. Se llama Guernica Gogoratus, y la palabra gogo en euskera es una palabra maravillosa, porque indica recordar y comprometerse. Realmente los etarras usan mucho eso. Cuando hay un etarra que muere, ponían goguancha y tugo, que quiere decir te recordamos y vamos a seguir en el empeño en que has muerto. ¿Me explico? Por otro lado, también es un poco ver el contemplar algo. Es una cosa de recordar el pasado, contemplar el presente y comprometerse hacia el futuro. Este filósofo alemán Hegel, con su dialéctica, hace algo muy parecido, pero en euskera es mucho más vital. Y por eso le puso el nombre al centro de Guernica Gogoratus, que es recordando Guernica y comprometiéndose. Y analizando también, ajeno al rumbo que ha tomado él. Pero allí trabajamos con los sobrevivientes afectados por el bombardeo de Guernica, que todos conocéis. Y conseguimos que una profesora de la Universidad de Deusto recogiera la memoria colectiva del bombardeo de Guernica. Eso tuvo unas consecuencias increíbles, porque el presidente de Alemania respondió a una carta loca que le envié yo, diciendo que por primera vez se reúnen los sobrevivientes del bombardeo de Guernica después de 60 años y que le invitamos a que venga y hable en ese encuentro. Y envió al embajador en Madrid a Guernica con una carta que leyó a los 500 sobrevivientes del bombardeo de Guernica que estaban ahí. Además, una cosa bien elegante, porque la carta estaba enlatada, es decir, se la había dado a Associated Press con el compromiso de que solo se hiciera pública 1 hora después de que se lo hubiera entregado en mano el embajador a los sobrevivientes del bombardeo. Bien, de ahí saqué yo bastantes ideas acerca de la memoria, y el compromiso mío por la memoria pues tiene más de 30 años, desde Guernica Gogoratus. Esencialmente consiste en recordar no solo la violencia, el sufrimiento, el dolor, la pérdida, que es por donde se ha orientado la corriente principal de los trabajos con la memoria, que se puede llamar memoria holocaustica, porque el modelo es la memoria de la SOA, del holocausto, sino recordar y que educa para el nunca más. Pero si del pasado solo recoges lo que te educa para el nunca más, el pasado es algo simplemente disuasorio, hay que huir de ese pasado. Y la última consecuencia es que te educa, y hay cosas del pasado que hace falta que se repitan. Hoy se habla de que desde Naciones Unidas y desde la Unión Europea se dice que las víctimas tienen 4 derechos: el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. Pero si solo se reduce a la no repetición y se hace un total de la no repetición,
Entonces, el hecho, por ejemplo, de que las mujeres alberguen en su cuerpo sus hijos durante 9 meses, eso es un hecho que ha sucedido en el pasado y que importa que se repita, si no se repite. Entonces al derecho a la no repetición de los horrores tiene que ir acompañado por el derecho a la repetición de las cosas del pasado que mantienen la vida. No sé si me he expresado con claridad. Nos encontramos en el camino que se están recogiendo relatos, sobre todo partiendo de Israel desde los años 50 y tantos. El Museo del Holocausto de Israel, Yad Vashem creo que se llama, ha creado un premio oficial a los que llaman justos entre las naciones, que es una frase bíblica. Y el ejemplo principal es muy famoso porque salió en la película esa de la lista de Schindler. Y Schindler es famoso por la película de Spielberg, que me imagino que habréis visto por la mayoría de vosotros, pero es una cosa intrigante. Primero, era un hombre corrupto, devorador de mujeres, corruptor, no era un dechado de virtudes, pero se comprometió por salvar las vidas de los judíos empleados de su fábrica de armamento, pero no solo de ellos, sino también de las mujeres y de los niños. Simplemente le sacó de Auschwitz, donde estaban las mujeres y los niños, y simplemente contando una milonga de que los niños eran muy necesarios para la construcción de, sobre todo de municiones, porque tenían más sensibilidad en los dedos, y repartiendo joyas a los guardianes de Auschwitz para que le dejaran salir. Estuvieron 7 años investigándole y al final fue el primero que fue reconocido como justo entre las naciones. La idea era hacer un jardín de los justos entre las naciones y plantar un árbol por cada justo. Lo que pasa es que había espacio para 3.000 árboles y entre tanto ya han declarado a 30.000 justos entre las naciones. Pero el primer árbol lo plantó Spielberg. No Spielberg, Schindler, Oskar Schindler. Y luego es cuando Spielberg hizo la película. O sea, desde el principio nosotros dijimos, está muy bien trabajar estos comportamientos de seres humanos cuando echan una mano al otro, incluso rompiendo la disciplina del propio bando. Pero nosotros no queremos crear el club de los justos entre las naciones, porque entonces dividimos la humanidad, los que son los justos y los que no son justos. Más bien queremos buscar un rasgo común a todos los seres humanos que puede que esté más asfixiado o más desarrollado en un ser humano que en otro. Pero nos interesa ver los gestos que responden a una necesidad y una ansia común a todos los seres humanos. Luego nos hemos dado cuenta que, como he contado, el hecho de que a nosotros no nos damos a nosotros mismos la vida, sino que nos la dan, nuestra composición de cromosomas y tan viene dada porque se han encontrado un hombre y una mujer, muchas veces amándose también, otras veces no amándose, pero se han juntado físicamente y que estamos protegidos y albergados en el seno de una mujer. Es algo que ya no hace falta romper una disciplina. Hay como un campo abierto, hay muchas dificultades
Y muchos obstáculos, como casi todas las cosas, todos los empeños que hacemos en la vida encuentran obstáculos y necesitamos ayuda y complicidad para superarlos, pero no es que haya una barrera violenta que te lo impide, que tengas que superar o saltar. Entonces se nos ha ampliado el campo y entendemos que estas hebras de paz de vida forman un tejido que sostiene la vida y además la da sentido. Nuestros empeños, y hay una construcción de riqueza humana al mismo tiempo de una construcción de comportamientos inhumanos y estructuras inhumanas. Tanto hoy se distingue mucho como tres caras de la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Pues hay violencias estructurales a las que te tienes que enfrentar. Por ejemplo, las leyes de extranjería pueden ser más o menos inhumanas o humanas, y eso es una estructura. De ahí que ha cogido un calado muy importante el proyecto nuestro y una dimensión como filosófica. Bueno, yo me doctoré en Alemania en filosofía y a mí me gusta mucho hurgar filosóficamente las cosas. Hace 3 días propusimos a Reyes Mate, que es la gran figura de la memoria tipo Holocausto, que ha insistido muchas veces en que lo que importa recordar es el sufrimiento, la pérdida, y le propuse que venga a mediar, a decir cómo evalúa nuestro proyecto, que es como bastante contrapuesto, y qué consejo nos da. Y me dijo que, bueno, que él no buscó un debate conmigo y dijo que no lo descarta, pero que él no sabe si puede aportar algo. Entonces vamos a hacer un pequeño grupo para estudiar a Reyes Mate y al mismo tiempo le vamos a enviar publicaciones nuestras, y entonces vamos a ir como acercándonos a que venga. Estábamos viviendo un poco todavía en una burbuja. No nos medíamos o debatíamos con otros grupos que trabajan el tema de la memoria o el tema de la reconciliación. Y es lo que estamos haciendo ahora. Me invitaron a presentar a un grupo de 12 amigos de Amador el proyecto Hebras, como lo estoy presentando aquí. Y salió un dramaturgo, pero no dramaturgo de escenario, sino dramaturgo de calle, y me contó una historia y me mostró las imágenes en su teléfono móvil, y las podemos proyectar aquí, ¿no? Y es la historia de cómo... Por otro lado, el proyecto de Hebras de Paz, para que creo que no queda claro, o no sé si yo misma no tengo claro, ¿se hace también en colaboración con institutos o no solo? Trabajamos mucho con institutos y nos hemos encontrado una cosa increíble. Los profes de institutos proponen a los alumnos el hablar con sus abuelos y pedirles que cuenten situaciones en que han recibido ayuda por parte de alguien que estaba en las filas enemigas. Generalmente en la guerra civil, pero entre tanto hacemos también memoria del presente, de cosas que han pasado pero que también siguen pasando. No es la guerra civil, que eran otros tiempos. Entonces, la aproximación de los alumnos es decir, mira, abuela,
tú has vivido unas cosas maravillosas en el pasado. Y el pasado es un continente desconocido, no solo el futuro. Es un continente desconocido. Y hay muchos tesoros enterrados en ese continente. Y vosotros podéis ser exploradores de ese continente. Pero es un poco como los cuentos, cuando el héroe va a matar al dragón para salvar a la princesa, se encuentra con un viejo o una vieja, se hacen amigos, y entonces el viejo o la vieja le dan consejos de cómo hacer para matar al dragón. Pues vosotros os tenéis que apoyaros en vuestros abuelos, es decir, al abuelo o a la abuela. Has vivido cosas que no has contado y que puedes contar. Y entonces se genera una complicidad en las familias increíbles. Se les ilumina los ojos a la abuela o al abuelo y cuentan cosas inauditas. Y buscando comportamientos humanos en que alguien, viendo a otro en necesidad o en peligro, se arriesga para salvarle, resaltamos también los contextos de violencia en que ocurre ese acto, esa hebra de paz viva. Me explico. Incluso violencias que están en los pliegues de otra violencia. Por ejemplo, una abuela le cuenta a su nieto que de niña ella era de una familia republicana pero que vivía en una zona franquista y que había un franquista que entrenaba a niños franquistas para torturar a niños republicanos y delataran dónde estaban escondidos sus padres. O sea, entonces hemos encontrado contextos de violencia que son como pliegues dentro de una violencia más ostentativa. Pero luego ha surgido, nosotros lo que decimos, el derecho al pasado. Todas las familias nobles, todos tienen un pasado del que están orgullosos. Yo tengo familiares que son de los Cervera, que es el almirante Cervera, que estuvo en la guerra de Cuba, pero me dicen que desde el siglo XII tienen trazada la línea. Y nos hemos planteado que realmente todos tenemos derecho a un pasado y que una hebra de paz viva consiste en encontrar ese pasado. Por ejemplo, en familias judías te cuentan mucho, hasta el siglo XV, quiénes eran sus antepasados, o sea, realmente cultivan eso. Pero pensamos que es como una necesidad general que se puede, como quien dice, avivar. El ser humano no satisface todas sus necesidades, satisface unas cuantas, y cuando tiene la oportunidad para empezar a satisfacer una necesidad, se activa con ello. Entonces, eso lo incluimos dentro del caleidoscopio de relatos que recogemos. Perdona, ¿y cómo los recogéis? ¿Cuál es qué formatos o qué herramientas utilizáis? Primero, lo que los abuelos cuentan a los alumnos, como he contado. Luego recogemos relatos y no podemos comprobar, no podemos poner un historiador que además conozca el lugar. ¿Y de fe? No podemos. Entonces, lo que buscamos es lo que decimos relatos verídicos. Todos los relatos contienen mitos, pero no son mitos aposta, no es que alguien haya novelado algo. Hay un debate sobre si recoger solo lo que realmente pasó. Aquí ha venido una colombiana que perdió a su padre asesinado por el Estado, porque hace 30 años hubo también unos procesos de paz muy parecidos a los de ahora, cuando era presidente Belisario Betancur, y se había decidido que las FARC
iban a dejar la lucha armada, pero a militar en un partido político. El padre de esta muchacha, que tiene 36 años, cuando ella tenía 6 años, no era de las FARC, pero era del Partido Comunista. Y era un estudiante y era un líder de las protestas estudiantiles. Además, hacía muchos escenarios. Le cogieron y le cogió el ejército, se invadió su facultad y al día siguiente apareció en un saco desnudo, las costillas rotas, los labios y los ojos quemados por cigarrillos. Y ella creó la organización Hijos, que es conocida en Argentina, los Hijos de las Madres de la Plaza de Mayo, pero entre tanto es internacional y es la portavoz de los hijos, y ella dice que también hay que recordar no solo las cosas que hicieron, sino los sueños por los que se comprometieron gente como su padre, que también deben de formar parte. Entonces tenemos un debate interno, yo estoy encantado porque no somos un grupo homogéneo y hay sus ciertas tensiones, que es lo que hace que el grupo sea vivo. Entonces hay la mitad de los profes de instituto opinan también que hay que recoger novelas. Y yo opino que no, yo en ese sentido soy muy rígido. Digo, es que en la realidad misma hay cosas tan maravillosas como las que muestra una novela y que se quedan tapadas con una novela. Entonces tenemos un debate abierto en ese sentido. Pero por desembocar más bien aquí, el hecho de recordar el pasado del barrio y del nosotros que genera el barrio, yo creo que es una contribución a hacer una memoria que educa para el más y mejor, y no solo para el nunca más, y para una memoria que invita a una reconciliación. Yo preguntaba, perdona Juan, preguntaba también cómo recopilabais todos esos relatos, si los escribís, los grabáis, no solo buscando el fin, sino también el medio, o sea, que el propio proceso de hacer esa obra de recolección forma parte del proyecto de memoria. Sí. En Colombia, por ejemplo, que estabas comentando tú hay un proyecto, no sé los detalles de hace unos años, conozco que era una obra artística, eran unas fotografías, era un fotógrafo que iba haciendo fotos de las víctimas y que estaban pidiendo perdón, o sea, los propios asesinos, y a partir de esa obra, o sea, de esa obra fotográfica, de esa obra artística, que era como una excusa, se trabajaba toda la parte del perdón, de la memoria. En vuestro caso, ¿estáis generando material que vaya a perdurar, que sirva como herramienta o como enlace para que otros proyectos puedan hacer lo mismo? Bueno, ahí está muy bien porque tocas uno de nuestros puntos débiles. Es un desastre. O sea, cada profe tiene su ordenador, los relatos que le han pasado los alumnos. No solo insistimos en recoger el relato, sino usamos un término más bien religioso, aunque yo no soy religioso para nada, es decir, peregrinar desde la intimidad de la familia hasta el ágora, hasta el espacio público, y hacerlos públicos. Y tenemos una página web en la que hay muchos relatos recogidos. Pensábamos muy equivocadamente que la página web podía tener como un sótano que era como un archivo, pero al final Es mucho trabajo. No ha funcionado. Entonces andan dispersos por ahí. No somos los únicos, porque hay una nieta del mariscal Tito en Sarajevo que está recogiendo
relatos sobre cuando la guerra que desmembró a Yugoslavia. Ella era cardióloga y se encontró que había muchos pacientes que tenían necesidad de contar un relato, y resulta que era un serbio que hablaba de cómo un croata le salvó la vida, un musulmán que hablaba de cómo un serbio le salvó la vida, y tenían la necesidad de contarlo. Entonces ella dice que luego les robaron los relatos y cogió otros relatos. Y ha publicado un libro, además que está en español, que se llama Gente de bien en tiempos del mal, en que ha cogido los últimos relatos y de archivo no tiene nada. De las cosas que estás contando me llama... Bueno, el otro día yo estuve con Juan en unas jornadas que me llamó la atención del poder del testimonio, ¿no? Como, a pesar de que técnicamente lo que se recogía en las personas que lo contaban en el proyecto este de Colombia, no recuerdo cómo se llamaba, pero el impacto que tenía el testimonio directo de una persona que había tenido una vivencia, ¿no? Y como eso a nivel de un recuerdo tenía un impacto grande, ¿no? Que lo pudimos vivir. Y también me interesa esta parte que has comentado de qué es lo que merece la pena recordar. Que cuando se piensa en la memoria, se piensa en una cosa como abstracta, pero claro, es que la memoria pueden ser millones de cosas, ¿no? En función a lo que recojas. Y me gustaría justo preguntarles a la gente del proyecto de Moratalaz en el Recuerdo si os habéis planteado cuáles son los recuerdos que merece la pena recoger del distrito. Porque claro, las historias que cuenta Juan relacionadas con hechos históricos así muy significativos, pues son muy significativos, pero igual en el día a día los recuerdos que la gente tiene son de hechos un poco menos grandilocuentes, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué memoria recoger? ¿A través de qué recuerdos? Y me gustaría que me contaran ellos y así que tú también escucharas lo que tienen ellos en la... Creo que por las características del contexto en el que nos movemos, de un distrito que nace a finales de los años 50, yo creo que lo que queremos recoger un poco más es la vida cotidiana, ¿no? Recoger un poco la vida cotidiana de la gente que llegó aquí, cómo vivían, qué dificultades encontraron y demás. Ahí también, en ese sentido, también está ligado, en cierto modo, también se está ligado a una historia militante, una experiencia militante en algunos casos, porque aquí se luchó por mejorar, claro, era un barrio de la nada surgido de servicios, también tuvo su experiencia de luchas para dotarse de esos servicios y demás. Y quizás no hablamos de hechos tan a lo mejor tan notables o tan truculentos o de pasados de violencia y demás, aunque de ese calibre, digamos, que eso es un contexto en el que yo también tengo interés, pero bueno, por ejemplo, el contexto es un poco de recoger más bien la vida cotidiana y cómo se vivía, que creo que también es importante, ¿no? Para esa identidad y para apreciar de dónde venimos también. Más o menos es lo que ha comentado Sergio, y quizás a lo mejor tampoco es que hayamos establecido ningún tipo de criterio ni ningún tipo de tipología de recuerdo, de vivencia que queramos escoger, ¿no? Porque al ser un proyecto tan amplio a nivel temático, que va pues eso, de costumbres, de vivencias de todo tipo, pues quizás no haya algún tipo de vivencia concreta a la cual nos queramos referir. Quizás las más interesantes, que era un poco lo que comentaba Sergio, es los orígenes. Es decir, el ser un barrio de los años 50, 60, que todavía hay gente viva que ha podido tener la experiencia de esa construcción del barrio, de todos los problemas que tenían al principio, con el tema de servicios, de transporte, etcétera. Pues quizás esos sean los más interesantes y los que más aporten por su propio carácter cronológico, que es decir, que son como los más distantes a los que vivimos ahora. Con lo cual, es cierto, como comentaba Sergio, que no nos centramos en una tipología de vivencia tan concreta a lo mejor como lo relacionado con la violencia o las vivencias en torno a la violencia, pero sí que es verdad que nos surge como mucho interés los aspectos del origen, ¿no? Yo creo, vamos, de evaluar todo el proceso de cambio que se ha producido pues, a lo largo de más o menos medio siglo.
Con lo cual quizás sea esa el interés sobre todo de trabajar pues con gente quizás más mayor, aunque también hay gente joven que puede participar y tal, pero yo creo que es más orientado por ese aspecto, por un aspecto cronológico, diría yo, más que otra cosa. A mí, en proyectos de este tipo, como un poco el que estáis también los que hacía Nelo en todo el Levante y así, que es como un poco dejar que cada uno cuente lo que le apetece, ¿no? También me parece que ofrecen como una panorámica de qué es lo que se recuerda, ¿no? Creo que un poco desde Hebras de Paz sí que tratáis de ahondar, como decías, en que más allá de lo que se expone en primer plano, de lo que se recuerda, es como extraer otros recuerdos, justo lo que no se recuerda, ¿no? Bueno, realmente, de la primera fase en que buscábamos casos extremos y comportamientos prácticamente como heroicos, hemos pasado a lo que vosotros decís muy de la vida diaria. Y tenemos algunas experiencias en ello. Por ejemplo, en Donosti, donde yo vivo, voy a hablar la semana que viene, porque mañana me vuelvo a Donosti, voy a hablar con la mujer que lleva un programa respaldado por el Ayuntamiento de Donosti que se llama Plus 55, que es de mayores. Y vamos a explorar en qué medida se puede recoger la memoria de cómo se ha creado un barrio. Hay dos barrios, uno Alza, que está casi ya en el puerto de Pasaya, y otro en Chaurrondo, con características bastante distintas. Y la propuesta que hay es recoger relatos relacionados con objetos que han traído ellos de sus pueblos de origen, es decir, no solo cómo se fundó el barrio, sino de dónde venían los que venían al barrio. Me explico, y posiblemente hacer una exposición luego en la que están estos objetos que son portadores de recuerdos. ¿Me explico? Entonces, ahí este proyecto en marcha. Luego, una cosa que yo he trabajado fuera del proyecto Hebras, pero que es una experiencia que se puede aportar, es hacer ejercicios, por ejemplo, en un aula Moratalaz, en las que se ponen distintos planos y decir dónde nacieron tus abuelos, y lo pones. Si hay inmigrantes, tienes que tener un plano, porque pueden venir de Bangladesh. Y otros vienen de 100 kilómetros de distancia. Algunos han estado en Madrid, y entonces en Madrid cómo se han movido. Luego, ¿por qué se han ido de un lado a otro? Por necesidad, por salvar la vida, por mejorar la vida, porque amaban a una persona y querían ir allí. Salen relatos preciosos. Y recoger en ese sentido la memoria del barrio. Y entonces, además, se estimulan mutuamente, si es con una clase, se estimulan ellos mutuamente y además no se hacen en un día solo todo, sino que vuelven a casa y preguntan en sus familias y activan la memoria así. Bueno, esta es la historia de cómo emigrantes de otras regiones de México fundaron el barrio, como aquí en el Pozo del Tío Raimundo, en Chabolas. Y os podéis imaginar que las que fundaron el barrio eran mujeres, porque los hombres, primero, la policía les machacaba palos, y segundo, tenían que trabajar para traer algo de plata, para tener algo de dinero. Entonces esas son las mujeres que están narrando la historia. ¿Pasamos? Bueno, esto es lo que el dramaturgo que se llama Rubén Ortiz
con su equipo estaba haciendo para recoger los relatos y grabarlos. Pues eso podemos pasar. Memorial de la Comunidad llama. Esto es un proyecto que hicieron ellos, ¿no? Sí. Donde convocaron a chavales jóvenes. Sí, y esto es cómo lo escenificaron. Es otro de los aspectos en que somos extremadamente débiles, no solo en el tema de archivos, sino en el tema de escenificar en público esto. Bueno, ahí está la policía que llega y hay un grupo de jóvenes grafiteros que están dibujando la memoria de la creación del barrio. Ya veis que a la izquierda hay aparece la policía como con escudos y no sé qué es lo que está escrito en la pancarta esa que llevan. No pasarán. Creo que hay otra imagen más adelante. Sí, aquí se ve un poco. Bueno, ahí lo veis. No pasarán. No pasarán. Y eso han hecho un mural. Eso, no sé si sabéis que en Guatemala ha habido este genocidio bajo ríos Montt y en muchos pueblos tienen murales en los que describen el genocidio. Más bien son murales que reflejan el horror, el terror y la pérdida, ¿no? pero tienen un valor enorme. También la tradición de Centroamérica, el mural como memoria. Fíjate, los murales mexicanos. Tú decías que te parecía interesante que este mural duró como un año o así, ¿no? Sí, ha durado un año. Y no sé la historia de qué ha pasado en ese año. Ya te digo, esto me lo enseñó Rubén Ortiz, que es este dramaturgo que hace escenarios no separados de los espacios públicos normales, o sea, en una plaza lo hace, y ese mural está en una plaza. Bueno, la idea de presentar este proyecto era como ver cómo los recuerdos van cambiando y la memoria también necesita un poco tener ese formato que permita ir renovándose, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, yo quería mostrar una iniciativa que además tiene gracia porque luego está el hecho de que llega la policía y dice todos a la comisaría por vandalistas. Y los chavales dicen, ni hablar, ustedes no saben lo que estamos haciendo. Y la policía dice, ¿y qué es lo que hacen? Pues estamos aquí haciendo un mural con la historia de la fundación del barrio. ¿La conocen ustedes? Y la policía dice, no, pues espera que se la contamos. Y entonces se pone una de las grafiteras, se pone el casco de un policía, le quita el casco y se lo pone él para contarlo. Y la policía, al cabo de un rato, dice, miren ustedes, vamos a quedarnos aquí para protegerles por si viene otro grupo de la policía a llevárselos. Pues yo pensé que dan lugar a situaciones muy graciosas. A mí me parecía chulo que contaras esto, porque yo sé que en Moratalaz hubo un momento que también me contaba que también se hicieron como grafitis que luego han ido desapareciendo, ¿no? Que hay como cierta cultura de que hay gente aquí que hace también grafitis y que es una manera también de que se cuente la historia desde otro formato. Que el vídeo puede ser uno, pero que hay otros donde la gente tiene otra forma de expresarse de forma natural que también se puede usar. A mí me fascinan los grafitis, es increíble. El respeto que tienen unos por otros. O sea, no se pisan o se atascan casi nunca. El respeto que tienen, que escogen las paredes en las que ponen un grafiti, que son paredes que si no reflejan más que basura. Donde hay una vivienda o algo así, es muy raro que haya un grafiti. Es curioso que más que figuras humanas son palabras.
palabras como muy sencillas que significan algo, porque la necesidad de expresarse sobre todo en palabras, pero con letras de colores todos. Muchas veces cojo el tren de cercanías hasta Alcalá de Henares y el ver los grafitis es una gloria, y es que no hemos aprendido a ver los grafitis.